¿Por qué estamos acá? Ustedes están viendo en la cámara de Darwin Contreras las consecuencias de algo que ocurrió hace solo minutos, ¿no? Esto se origina, evidentemente, a las 7 de la mañana, pero hace pocos minutos retiran el vehículo que terminó volcado aquí en la Plaza Italia. Y ustedes dirán, no se llama Plaza Italia. Bueno, sí, este sector de acá es lo que se ha denominado Plaza Italia, a un costado de la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como usted le quiera llamar. En este sector, en la Plaza Italia, resulta volcado un vehículo por razones bien extrañas por lo demás, ya que el conductor incluso se le practica la alcoholemia, resulta que, el alcotest mejor dicho, y resulta que no tenía ningún grado de alcohol. Le piden explicaciones de por qué termina acá con las ruedas hacia el cielo, totalmente volcado. Y es porque, según él, hay otro vehículo que lo impacta en la parte posterior, lo levanta y termina entonces volcado aquí en una zona neurálgica de la capital. Afortunadamente, a esa hora no estaba transitando mucha gente por acá. ¿Por qué? Porque a esta hora transitan muchos ciclistas por el sector, además de peatones que van frecuentemente al metro, ¿no?, a tomar las micros en un sector, yo les decía, neurálgico, pero ninguno resultó afectado, ni siquiera el conductor, que fue tomado evidentemente por la policía, por carabineros, para poder entonces entender de qué manera se había producido. Ahí entonces les explica, efectivamente, el vehículo tenía un impacto en la parte posterior y entonces arrasa de cierta manera con este letrero que estaba justamente en el costado y que están hoy día realizando las labores de limpieza. Y mira dónde quedó el cartel, que es el cartel de la Costanera Norte, quedó justamente por acá. La verdad es que es un impacto de alta energía el que sufrió, a pesar de la poca velocidad que traía, según el testimonio del propio conductor. Zona neurálgica, pero que afortunadamente, a pesar de los problemas del tránsito que generó muy temprano, a eso de las 7 y media de la mañana, ya logró ser habilitado absolutamente, ¿no?, el tránsito en este punto de la capital. Sí, Rodrigo y Ángeles, qué impacto debe ser, ¿no es cierto?, ser, claro, embestido en este caso, según la declaración que hace el conductor, por otro vehículo y que te dé vuelta y que quedas como un trompo y caes, ¿no es cierto?, de esa forma. Esperamos que el conductor no esté en estado de gravedad, Rodrigo, según lo que se desprende de tu reporte, ¿o no? No. Absolutamente bien. De hecho, estaba un poco sorprendido, ¿no?, por el accidente que le tocó vivir. Llegó luego la señora, estuvo conversando con él, pero la verdad es que él estaba en perfectas condiciones, a pesar de que terminó absolutamente volcado y arrasó con un letrero justamente aquí yo les decía, ¿no?, en un punto sumamente neurálgico de la capital. Pero bueno, como siempre, no fue lo único que ocurrió durante las últimas horas, ¿no? Durante las horas que usted dormía, otra familia, una específicamente en la comuna de Vitacura, a eso de las 22 horas, sufre un violento asalto a su casa, a su domicilio. Esto quedaba justamente en un departamento, en un segundo piso, y resulta que se trata justamente de la casa del general en retiro de la FACH, Jorge Rojas. Él no estaba en el domicilio, sin embargo sí estaba su señora de 62 años, además de también dos niños que estaban justamente al interior del domicilio. Y por razones que se van a investigar, estos sujetos escalan, de cierta manera, llegan al segundo piso e ingresan al domicilio. Pero eso no fue todo. Lo que ocurre es que al interior del domicilio los amenazan, los maniataron con los cables que estaban justamente en la propia casa, en el propio domicilio. Luego incluso golpean a la mujer de 62 años en la cabeza y roban aproximadamente 50 millones de pesos en especies. Estamos hablando de joyas, estamos hablando de dinero en efectivo, computadores, así como una serie de otros artículos. Escapan por el mismo lugar por donde ingresaron, sin que nadie los pueda detener. Y es por eso que a esta hora justamente está trabajando la Biro Oriente de la Policía de Investigaciones para poder determinar entonces las medidas de seguridad, primero, ¿no?, que tenían, de qué manera ingresan, si es que tenían algún dato o no, en un domicilio bien particular. Yo les decía, evidentemente llama la atención no solamente por el nivel de agresión, de violencia. La mujer debió ser trasladada hasta un centro asistencial, justamente por el golpe que recibe en la cabeza, sino que además de esa violencia llama la atención justamente por ser el domicilio del general en retiro Jorge Rojas de las Panchas. Mira, oye Rodrigo, pero esos departamentos, esos edificios en este sector de la capital, en la comuna de Vitacura, en Kennedy con Las Tranqueras, tienen primero reja para ingresar al condominio o al edificio, pero además tienen muchas cámaras de seguridad, entonces parece al menos extraño que justo ellos supieran los puntos ciegos si es que eventualmente se generaban con las cámaras de seguridad para subir, que nadie los viera, que nadie escuchara nada y que además después de hacer todo este atraco salieran por el mismo lugar con las cosas. Entonces es al menos raro, ¿no?
Así llama la atención. Llama la atención la hora. No estamos hablando de altas horas de la madrugada, No, pues, a estamos las hablando 10 de la aproximadamente las noche. 22 horas. En un segundo piso, en donde ingresan, golpean, amenazan y, bueno, yo les comentaba, ¿no? Los maniataron. Claro. Sin embargo, nadie escucha nada, ¿no? Ni la seguridad del propio edificio, ni tampoco nadie en el sector. Estamos hablando de un segundo piso. O sea, probablemente en el momento la reacción de las personas podría haber llamado la atención de alguien, pero la verdad es que eso no ocurrió y escaparon los delincuentes por el mismo lugar por donde ingresaron. Claro. De manera totalmente impune, y hoy día, bueno, se les está buscando. Claro, Rodrigo, según también tengo entendido, ¿no? Eran 2 niños chiquititos, una guagua de 9 meses, una agresión a la esposa, ¿no es cierto?, del excomandante en jefe de la FACH. Entiendo que está con moretones, con herida en un brazo. O sea, aquí estamos hablando... Además del golpe en la cabeza. Exacto, estamos hablando de un asalto tremendamente violento y uno no se espera, mira, uno no se espera, ¿verdad?, que van a trepar por un segundo piso, ¿no? Y van a aprovechar una ventana media abierta para poder ingresar. Francamente, es un asunto extremadamente delicado. Si esto le pasa a un excomandante en jefe de la FACH, ¿qué queda para el resto de los seres humanos que habitamos este país? Qué fuerte, qué tremendo. Tal cual. Y lo más tremendo, fíjate, Rodrigo, es lo que tú dices. Salieron arrancando, las cámaras, como dices Sí, tú, po. no sabemos qué pasó, y impunidad. Claro, sí. Claro, porque ahí a Sí, y es sumamente encontrarlo... Sí, no, te escucho. Sí. Rodri, no, solo quería decir que se suma a esta conversación también vía remota Mauricio Jürgensen. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola chiquillas, ¿cómo están? Buen día, Mirna, Ángel, ¿Qué Rodrigo tal? también ahí en terreno. Yo Uy. desde casa tomando resguardos covidianos, pero junto a ustedes de todos modos. Sí, oye, pero espérate, especifiquemos, hagamos un paréntesis. Está solamente por contacto estrecho, estás entonces desde tu casa. Tal cual, por lo mismo estamos acá trabajando, así que dentro de las posibilidades vamos a tratar de aportar a la conversación hoy día, días noticiosos, días importantes, días helados, así que hasta cierto punto convengamos que estoy bien contento de estar en casa, porque veo que está nubladito afuera. Está nublado. Rodrigo está muerto de frío, de hecho. Ahí. Claro. Sí. Sí, prepara una sopa Sí, de se pilla, nota. Mauricio, porque no sé qué pica. Que no sé qué pica más adelante. Oye, Por acá lo espero. Mauricio, Mirna Ángeles. Ya, Sí, eso, cuente. eso. Bueno, le voy a contar otra cosa que ocurrió justamente en la zona oriente también, ¿no? Esta vez en la comuna de Las Condes ocurre también un procedimiento por parte del personal de seguridad municipal. Esto ocurre cerca de Avenida Apoquindo en horas de la noche. Van 2 sujetos a bordo de una motocicleta, van de manera zigzagueante y es por eso que el personal municipal intenta pararlos para controlarlos de alguna manera. Sin embargo, se resisten, escapan rápidamente, se produce una persecución y pierden el control de la motocicleta aproximadamente en Alonso de Camargo. Intentan escapar y uno de los sujetos saca un arma, aparentemente un arma de fuego, apunta al personal municipal y es por eso que llega Carabineros en apoyo de este procedimiento de la comuna de Las Condes y son detenidos. Escuchen bien, tienen 18 y 19 años, unos jóvenes. El arma, evidentemente, fue examinada y se trataba de un arma a fogueo, pero se está investigando si estaba adaptada para poder disparar o no. Sin embargo, evidentemente, el estar portando este tipo de armamento, sea fogueo o sea real, Da lo mismo. en la calle, en esas horas, Claro. evidentemente hace presumir de que se trataría de sujetos, los eventuales motochorros que hemos escuchado, y que estarían por el sector, evidentemente, tratando de buscar algún tipo de víctima. Se va a investigar, evidentemente, si que tienen relación con algún otro delito en la zona oriente, justamente en la última semana, de acuerdo a las descripciones, ¿no? Y al empadronamiento de las víctimas de los últimos hechos policiales en la comuna para saber, ¿no? Yo les decía, si es que estos jóvenes de 18 y 19 años están involucrados en algún otro hecho delictual, Sí. no solamente en la zona oriente, ¿no? Claro, La base de datos de Rodrigo. Carabinero, evidentemente, va a hacer ese rastreo en toda la capital. Claro, Mirna. Rodrigo, mira, aquí está el tema, ¿no es cierto?, de la Guardia Municipal, no Sí. sé si se llama Guardia Municipal. Seguridad Municipal. Seguridad Municipal. Bueno, ellos no pueden portar armas, evidentemente, no olvidemos que Claro. hubo ahí algún alcalde de alguna comuna de la capital que planteaba el hecho de que tuvieran que portar armas. No, eso ya quedó descartado, pero interesante lo que ellos hacen, porque en el fondo Claro. ellos están examinando, viendo, monitoreando la seguridad de la comuna y, por cierto, tal como lo vemos acá, tiene que intervenir Carabineros cuando la situación ya empieza a subir de tono, pero me parece extremadamente preocupante. Una vez más, 2 jóvenes, cabros chicos, finalmente, perdónenme, más allá que sean mayores de edad, 18, 19 años, portando un arma de fogueo. ¿Por qué portas un arma de fogueo? La Claro. respuesta es clara, ¿no? Sí. O sea, nadie anda con un arma de fogueo. Claro. Rodrigo. Para intimidar.
Eso es, Para para intimidar. intimidar. Eso es así de claro, ¿no? En el momento en que la víctima se encuentra con un sujeto que le está apuntando, tú no te das cuenta si es fogueo, si es airsoft o si es que es un arma real. Tú simplemente a través de la intimidación te quitan tus cosas. Bueno, y eso es un robo por intimidación. Es así de simple. Evidentemente, esto está siendo investigado por parte de la policía en el sector, yo le decía, sector oriente de la capital. Te escucho, Ángel. Sí, en la comuna de Las Condes se está haciendo un trabajo bastante arduo, así lo hemos visto en los distintos medios de comunicación y lo ha dicho su alcaldesa también, Daniela Peñalosa, con respecto a la fiscalización de las motos, pero tiene que ver, más allá de la delincuencia, tenía que ver por el mal actuar de los conductores. Y se han detenido muchas personas que no tienen las licencias correspondientes, que no cuentan con los permisos y motos que tampoco están en reglamento. Y aquí podría ser también que cabe dentro de esta, comillas, redada que se está haciendo con los motociclistas, pero además podría ser parte del proceso investigativo la patente, ¿no? Porque me imagino que también se puede analizar otros delitos con la patente de la motocicleta en la que circulaban estos dos sujetos. Absolutamente, eso es lo que va a hacer Carabinero y como tú bien decías, ¿no? El municipio, específicamente de Las Condes, está realizando una labor de manera muy particular, ¿no? Con respecto de este fenómeno de los motochorros que nosotros lo hemos visto rápidamente en cámaras de seguridad, hemos observado cómo se acercan, ¿no? Quitan, por ejemplo, los relojes de las personas en los restaurantes, los celulares, bueno, usted sabe que tiene que guardar todas esas cosas y que está en un lugar público, evidentemente es parte del cuidado que debemos tener luego de este fenómeno que, atención, porque en otros países, yo he estado en otros países en donde está prohibido justamente por la existencia de este tipo de motochorros la presencia de dos personas a bordo de una motocicleta. Claro. Eso todavía no lo vemos como parte de la legislación. En Colombia específicamente, en algunos municipios, de hecho específicamente en Cali estaba prohibido, al menos cuando yo lo visité, dos personas. ¿Por qué? Porque se producían muchos, de hecho, fenómenos de sicariato en la misma ciudad de Cali a propósito de dos personas a bordo de una motocicleta. Bueno, de hecho la nomenclatura pero viene, evidentemente viene precisamente de allá, Rodrigo, y también es un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país. ¿Rodrigo? Sí, claro. No, que evidentemente lo que les quería comentar es algo que dejamos pendiente el día de ayer. Algo que iba a ocurrir a las 4 de la tarde y en la comuna de Los Espejos. Usted sabrá de lo que yo le estoy hablando. Absolutamente. Estamos hablando justamente de este funeral de altísimo riesgo, porque tanto es así que los mismos vecinos, luego de observar las imágenes que ustedes también están observando a través de las pantallas de Canal 13, ellos lo tuvieron que vivir. Recibieron balas en sus propios antejardines. Nosotros lo vimos en vivo y en directo con una vecina que tuvo que bajar a sus hijos al primer piso para no recibir las balas a un costado de sus propias camas. De eso estamos hablando, de ese nivel de inseguridad. Estamos hablando de una comuna que suspendió sus clases para no exponer a los niños a un funeral de alto riesgo con armamento, evidentemente con fuegos de artificio que también están prohibidos, pero que exponía la vida de los propios ciudadanos a pocos metros de un cementerio. El lugar del velorio estaba a solo 600 metros del cementerio. Sí. Para esos 600 metros se dispuso todo un operativo policial, una presencia de personal COP, de fuerzas especiales, así como evidentemente de carabineros que están patrullando por las calles, para poner entonces a resguardo este funeral que yo les decía, contaba con armas y que incluso terminó con detenidos a propósito de que el propio camión, la propia persona que manejaba el camión en donde iban las flores, tenía cajas de fuego de artificio, también habían órdenes de detención pendientes y es por eso que Carabineros finalmente toma detenidos dentro del cortejo a personas que estaban involucradas en distintos tipos de delitos e infractores también a la ley y que entonces hoy día están siendo dispuestos a disposición de la justicia. Pero es un fenómeno que al parecer despertó toda una polémica porque no solamente estamos hablando de este fenómeno en particular que ocurrió ayer a las 16 horas en la comuna de Los Espejos, sino que ha levantado todo un debate respecto de la seguridad de los ciudadanos a pocos kilómetros del centro de la capital. Yo les decía, ayer estábamos a 9,5 kilómetros de la Moneda y eso estaba pasando con vecinos que lamentablemente estaban silenciados por la dictadura muchas veces. Sí, pues. Rodrigo, nosotros estamos viendo en pantalla hasta ahora 8 de la mañana con 16 minutos, estamos con pantalla dividida. En su pantalla en el sector derecho es lo que ocurrió en el velorio y en el lado izquierdo es lo que usted está viendo con respecto a el funeral en el cementerio metropolitano donde se lleva a cabo este cortejo, donde se lleva a cabo este proceso y esas son las imágenes precisamente de los asistentes a este funeral. Escuchemos el ambiente entonces que se recaba allí.
prácticamente, Mirna, Rodrigo, Mauricio, es un evento, ¿no? Para ellos tiene probablemente otro simbolismo que nosotros no logramos dimensionar, pero son verdaderos líderes a quienes se les rinde homenaje con el armamento, con los fuegos de artificio, con los aplausos, probablemente por lo que, comillas, aportan en su comunidad, Claro. con su gente, con sus amigos, ¿no? Así es. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Uno puede grabar imágenes y tener, por cierto, el funeral que estime conveniente para despedir a un ser amado, ¿no? Y a un ser querido. Pero acá hay otra configuración, porque vamos a revisar nuevamente las imágenes que usted está viendo precisamente al costado derecho de su pantalla. Ahí lo que está ocurriendo es que en el marco de este velorio, ¿no es cierto?, de este joven que murió, ahí se producen estas balaceras. Balaceras que por lo demás son grabadas por ellos mismos, son subidas a las redes sociales, como símbolo, como imagen de qué, de mostrar fuerza, de poder, de decir este territorio es el nuestro. Fíjate que esto es lo que hay que tomar en cuenta en este tipo de casos, pero además, no solo es esto, sino que tú mismo, Rodrigo, ayer estuviste con los vecinos. Una vecina te mostraba un casquillo de una de las balas. Perdón, era una bala, sí, lo corrijo, era una bala que ella recoge del antejardín. Ella contaba, ¿no es cierto?, cómo había tenido que bajar del segundo piso con sus nietos al primer piso para proteger a sus nietos. Esta es la realidad que viven los vecinos, no solo de Los Espejos, sino de otras comunas del país. Entonces, una cosa es el velorio, una cosa es el funeral y otra que tú conviertas este evento en un acto en el fondo de probar fuerza y de exhibición de tu armamento, de tu capacidad de control de territorio, y eso es lo que aparece absolutamente inquietante, Rodrigo. Sí. Rodri, solo para... No, claro, y que llama la atención. Sí, te escucho. No, es que solo para aportar lo que estaba mencionando Mirna, anoche en el departamento de prensa mostraron una nota precisamente del funeral y los vecinos decían, esto ya es irrisorio, parece un mal chiste de que nosotros no podamos mandar a nuestros niños al colegio porque se está llevando a cabo un funeral. O sea, ¿en qué cabeza cabe, cierto, cuando se supone que son nuestros niños lo que más tenemos que cuidar? Y qué mejor lugar que un establecimiento educacional, en la lógica de que las cuestiones funcionan como tienen que funcionar. Oye, no, pero mira, lo que llama la atención es que aquí tenemos un fenómeno que es un fenómeno delictual. Y lo que hace la comunidad, en vez de atacar el fenómeno delictual, que termina con balas en las casas de los antejardines, que le estaba mostrando yo ahora en las imágenes de Darwin, lo que hacen es restringir las libertades de los propios ciudadanos, la libertad de los niños de poder ir a estudiar, la libertad de la seguridad, de poder transitar en las calles, y los vecinos se tienen que esconder. Entonces esa es la reacción que tenemos como sociedad, escondernos nosotros, mandar a los carabineros para que recuerden este funeral, gastando recursos, ¿no? Porque Carabineros también necesita proteger, controlar el tránsito, no sé, una serie de otras labores. Pero resulta que estaban todos concentrados en estos 600 metros del velorio del funeral, y además de eso, ocurre que hay una imagen, que aquí don Mario me va a ayudar, hay una imagen que es bien gráfica, que están todos con armamento largo, automático, disparando en medio de la noche. Sí. Se escuchan los gritos, hay muchos con capucha. La estamos viendo. Eso ocurre en el lugar en donde cometen el asesinato, en donde cometen el homicidio de esta persona que finalmente es indicado como líder. En el lugar se le intercepta en un vehículo, se le dispara en múltiples ocasiones, se apuñala al sujeto y luego se incendia el vehículo. Luego de ser retirado, evidentemente, de entender, ¿no?, de que esta persona había resultado fallecida, este joven, porque era un joven, por lo demás, resulta fallecida, son entonces su grupo de amigos, su grupo cercanos, quienes van al lugar del homicidio, y es en ese lugar en donde realizan la balacera. Exactamente es lo que tú estabas comentando, Mirna, es la demostración de fuerza. Aquí lo mataron, aquí nosotros demostramos la fuerza. Y aquí nosotros somos tan impunes que podemos subir esto a las redes sociales y nadie nos hace nada. Bueno, Justamente efectivamente. es Y el lo problema. decía Rodrigo, Ángeles y Mauricio, lo decía ayer la alcaldesa de Los Espejos, tuvieron que suspender las clases en directo, nuestro programa, nos decía la alcaldesa, las clases de un colegio y un jardín infantil. Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Porque de verdad que esto no podemos dejar simplemente decir, oye, un dato más, una noticia más, next, pasamos al siguiente tema, ¿no? Porque esto de verdad es sumamente delicado y muy peligroso.
no precisamente a partir de ese último punto que a nosotros como que nos llamó mucho la atención, nos indignó, cómo es posible que en el fondo a partir de este incidente, ¿no?, se suspendan las clases. Los niños no pueden, en un colegio y en un jardín infantil. Ayer Eduardo Vergara, que es el nuevo subsecretario de Prevención del Delito, recogiendo directamente este tema y probablemente en lo que sea su primer anuncio, ¿no?, en esta función, habló de darse un plazo de 48 horas para crear un plan que precisamente no impida que los niños puedan ir a clase, digamos, ¿no? Yo un primer anuncio, sus frases son las siguientes, dice: ni las balas ni la delincuencia deben impedir que nuestros niños y niñas acudan a la escuela y que vivan en barrios en paz, junto a sus familias, amigos y comunidades. Así que es un plan conjunto, junto a la Subsecretaría de Educación, precisamente para que en casos de este tipo, estos velorios de alto riesgo, digamos, ¿no?, no pase lo que pasó ayer en Los Espejos, que es que los niños básicamente no pudieron ir ni al jardín ni al colegio porque estaban en la mitad de este incidente. Y otro dato también que no es menor, porque tiene que ver con cómo se destinan las fuerzas para este tipo de cosas. Ayer eran 50 efectivos de la ex Fuerza Especial, el día tiene otro nombre, los que estaban dentro del cementerio y fuera resguardando todo este movimiento. Entonces uno dice, claro, deberían estar evidentemente ocupados de otras cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un anuncio del gobierno en este caso que esperamos que se cumpla. Y dos, claramente algo que nos cuesta entender que haya pasado. La persona que murió, como contaba Rodrigo, estaba leyendo que era un joven, 27 años, que murió la noche del domingo en enfrentamiento, un guatón aguayo, así era conocido. Y su muerte, digamos, ¿no?, su asesinato más bien, es lo que ha generado todo lo que estamos conversando. Es verdad. Rodrigo, Mauricio, queremos sumar a esta conversación. La vamos a llamar Claudia, esa no es su nombre real, es para resguardar su identidad. Y es vecina de este sector ahí en la comuna de Los Espejos. ¿Cómo está, Claudia? Qué gusto saludarla. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Por favor, Claudia, cuéntenos cómo es la situación que ustedes viven y qué tan a diario, ¿no?, es esta realidad. Bueno, es bien habitual este asunto de que se ven los funerales o los velorios de los narcotraficantes. El problema es que son tan invasivos que ellos no piensan en nada de los vecinos, porque al menos yo tiene síndrome de Down y autismo, y la verdad es que para mí fue espantoso porque yo estoy muy cerca, estoy a 300 metros de edad, y ella sufrió hasta las 2 de la mañana, se golpeaba los oídos. Para mí fue espantoso. Fue espantoso, se lo digo sinceramente. Entonces yo digo, ¿cómo no hay un poco de empatía? Yo puedo respetar sus creencias o sus cosas que ellos hacen, pero en verdad que para mí fue terrible el poder a ella calmarla el día lunes, porque fue toda la noche. Era espantoso. Eran fuegos artificiales, eran balazos. Y la verdad es que ya uno no... ¿Qué va a hacer? Uno tiene temor, que la verdad es que uno tiene temor de poder ir e enfrentarlo y decirle las cosas, porque ellos van a actuar de muy mala forma. Sí. A Claudia, una pregunta que me gustaría también para que nos ayude a entender. ¿Desde cuándo esto, usted diría, se ha vuelto pan de cada día? ¿Desde cuándo? Mire, serán ya unos 10 años, pero antes era como menos. Pero ya hace como 5, pues ya es terrible. O sea, la muerte de un traficante o de un delincuente es, por favor, que nosotros nos enteramos, escándalo de la noche. Y son de 2 días, y después en el día igual no hay un respeto. Entonces, ni siquiera el respeto que si hay un colegio, hay un jardín cerca, nada. O sea, ellos hacen y deshacen como ellos quieren. No, aquí no hay ley para ellos. No hay respeto, no hay nada. Sí, ese es el problema. ¿Qué le parece que el gobierno entrante ya haya dicho que va a intervenir estos sectores que son los más conflictivos, ¿no?, que va a intervenir y que condena absolutamente la falta de clases precisamente de los niños que se ven alteradas por estos funerales o por estos velorios? ¿Cree que es la solución, que se puede encontrar una solución, Claudia? Yo creo que sí, o sea, lo encuentro genial de que este gobierno vaya a empezar a tomar cartas en asunto, porque lamentablemente los gobiernos se hacen los desentendidos. O sea, aquí no importa, la periferia no importa, y en realidad nosotros como vecinos no todos caemos en el mismo saco de las personas o delincuentes o traficantes. Habemos personas que trabajamos, nos sacamos la porquería todos los días y sacamos adelante a nuestros hijos como sea. Entonces yo saco a mis hijas sola, porque
soy una mujer solita, pero con esfuerzo, hija, yo me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche y trato de salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el gobierno se va a poner las pilas, sería genial. Yo encuentro que sí, que hay soluciones y nada, pues hay que mirar por todos, o sea, somos todos iguales y necesitamos las mismas seguridad para nosotros mismos. Claro que pues, sí. Claudia, francamente, nosotros primero nos ponemos en su lugar total y absolutamente como madres, como jefas de hogar, entendiendo además que no es posible vivir en ese clima de terror. ¿Cómo es el día a día para usted, para sus vecinos? Si nos puede explicar cómo lo hace, ¿no es cierto?, para lidiar con esta realidad que cada vez se hace más presente en las comunas del país. Mire, nosotros vivimos prácticamente encerrados. Si estamos en casa es que estamos encerrados bajo llaves, porque es verdad que es súper peligroso. Tampoco los niños pueden salir a la calle a jugar, porque ellos llegan y pasan. Pues o sea, ellos los vienen siguiendo carabineros, pero ellos es algo increíble cómo pasan a tanta velocidad en pasajes, y esa es la cosa. Le hemos puesto resalto, hemos hecho los movedores de concreto más altos para que, por último, para evitar, no hay nada. O sea, ellos cuando están arrancando, para ellos no existen límites, no existe obstáculos, no existe nada. Ellos pasan nomás. Ayer mismo, yo viviendo tan cerca, cuando iba saliendo el funeral, era increíble cómo daban la vuelta aquí, era como increíble, o sea, yo decía, hay un niño jugando, o sea, lo pasan a llevar y lo atropellan y están. No, totalmente. Claro. O sea, usted dice que andan como Pedro por su casa, con desfachatez, sin que le importe nada. Rápido y furioso. Qué terrible, ¿no, Ángeles? Sí, no, terrible. Exactamente. Aquí ellos son los que tienen el poder y nosotros tenemos que solamente quedarnos tranquilos, y si nos gusta bueno, y si no, claro, bueno, ahí sabremos las consecuencias. Pero es terrible, hija, es terrible cómo se ha empeorado esta comuna, porque este sector era muy tranquilo antiguamente, era muy tranquilo, pero se empezó a rodear con traficantes y esto ya empezó a cambiar, pero tiene cuento, horrible. Sí. No, y lamentablemente cuando se toman, dicen todos los expertos, ¿no? Y no hablo en términos de seguridad, sino que cuando se toma el narcotráfico un barrio, es increíble cómo va avanzando, es como una célula así cancerígena y se toma cada vez más territorio, y eso es lo que los vecinos tanto reclaman, ¿no? La intervención debiese ser más que reactiva, preventiva en esta materia. Claudia, le agradecemos enormemente el haber tomado contacto con nosotros, le mandamos un besito a sus hijas también, gracias por contarnos de su testimonio. No, gracias a ustedes por darnos y brindarnos el espacio para poder descargar nuestras angustias y nuestras preocupaciones. Así que nada, se los agradezco un montón y que tengan una linda mañana también. Usted también, que esté muy bien. Chao, chao. 8 de la mañana con 30 minutos. Ayer conversábamos con ella, con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, y claro, y nos contó aquí, pues Mirna, en vivo y en directo, esta suspensión de clases. Hoy día queremos saber cómo está esta situación. ¿Qué le dijo el Ejecutivo eventualmente en esta materia? La alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarla. Buen día. Un gusto de saludarla. Gracias por la invitación y bueno, por visibilizar nuevamente esta situación que, claro, como decía la vecina, ocurre en un sector donde al menos hace harto tiempo no se había dado una situación de ese calibre. Igual decir también que es una situación que lamentablemente ocurre no solo en nuestra comuna, sino que en muchas otras poblaciones del país, y que muchas veces queda invisibilizado a los ojos de nuestros compatriotas, y eso, claro, si bien no nos gusta salir en prensa por motivos negativos, sí creo que es una oportunidad también de bueno, mostrar de que existimos, de que no solamente, digamos, los hechos de violencia ocurren en otras regiones del país, en el norte o en el sur, sino que también pasan a menos de 6 kilómetros del centro de Santiago. Sí, alcaldesa, perdón, ¿querías decir algo? No, tal cual. Claro, es que alcaldesa, ¿sabe lo que pasa? Que en otra comuna, en Peñalolén, se produjo el allanamiento a propósito de una denuncia que hicieron los vecinos de una de estas casas, ¿no es cierto?, desde donde se disparaban los fuegos artificiales. Se encontraron no solo fuegos artificiales, se encontró armas, etcétera, ¿no?, droga, en fin. Entonces, lo que quiero preguntarle, porque evidentemente que los vecinos viven atemorizados. Nosotros acabamos de hablar con una vecina que tuvimos que cambiarle el nombre, porque imagínese usted el peligro que ella corre. Entonces,
¿qué posibilidades hay de que esto se pueda denunciar? Es decir, que la justicia y el Estado de Derecho se haga parte de esta zona, de su zona. Sí, bueno, eso es un tema central. Nosotros muchas veces planteamos a las autoridades salientes. El gobierno actual lleva 3 días, a pesar de que igual les voy a contar algunas novedades que vamos a estar desarrollando que creo que pueden ser interesantes en la medida de que avancemos. Planteamos el tema del temor de los vecinos, porque claro, al final es como un círculo vicioso, porque es como, bueno, se necesita denuncia. Ejemplo, necesitamos más dotación policial, necesitamos más denuncia. Ya, ok, uno igual dice, bueno, voy a poner de mi esfuerzo para que haya más denuncia, pero claro, finalmente igual uno entiende que a los vecinos les da miedo denunciar. Claro. Y obviamente si tú estás arriesgando a tu hijo, a tus hermanos, primos, a tu pareja, a tus papás o a quien sea, claro, la decisión es distinta y eso obviamente afecta la situación. Entonces creo que al menos lo que nosotros dentro de nuestras facultades como municipio hemos estado haciendo estos días es bueno, recibir las denuncias, propiciarlas, pero también en caso de que a los vecinos y vecinas les dé miedo denunciar, que pasa harto, Claro. y ponemos la denuncia a nombre de la Defensoría Comunal o de la propia municipalidad. Y eso lo hacemos porque creemos que hoy día también hay que dar no solo una señal, sino que el espacio real de bueno, decir, este municipio hoy día quiere que los vecinos y vecinas puedan dormir tranquilos, vivir tranquilos, de que no tengan ese miedo de que sus primos o vecinos no lleguen bien al colegio, que les llegue una bala loca en su casa. O sea, no es solamente un tema que se traduce en salir a la calle. Hoy día la inseguridad se siente al interior de tu misma casa Es y eso vivir, es súper complejo. alcaldesa. Es vivir. Claro, y en eso, bueno, tomamos esta decisión de suspender las clases porque creemos que también nuestro rol como gobierno comunal es cuidar a los nuestros. Imagínate, hubiera pasado algo. Hubiera sido terrible. Claro. Y si podemos evitar ese tipo de situaciones, bueno, trabajaremos por evitarlas. Porque claro, algunos también de repente nos decían, bueno, pero es que están dejando el espacio para todo. Bueno, eso es deber obviamente de las instituciones que tienen como rol el orden público y la persecución del delito. Nosotros somos un municipio, podemos tomar acciones preventivas, podemos tomar acciones articuladoras, por supuesto, pero yo no puedo exponer ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni a todos los trabajadores de una escuela y de un jardín infantil a que les pase algo, así como creo que también hay que ser empático. Todos tenemos una prima, amiga, conocida que es profesora o que tiene a su hijo yendo a una escuela pública, porque eso va a significar un riesgo. Entonces, creo que también en eso ¿Alcaldesa? una decisión difícil. Entendemos también las consecuencias que tiene para las familias. Se les desarma también el orden que tienen. O sea, si uno trabaja, ¿qué pasa con los niños? Más encima uno sabe que hay una situación de riesgo súper ¿Alcaldesa? cerca, etcétera. Disculpe, cuénteme. Sí, no sé si me escucha. ¿Cómo está, alcaldesa? La saluda Mauricio Jürgensen. Tiene razón usted. Uno en una rápida búsqueda de Google, ¿no?, pone narco velorio y aparece con noticias 2019 Conchalí, 2020 Maipú, Pedro Aguirre Cerda, 2021 Pudahuel. Ahora le tocó a usted vivir lo mismo. Brevemente, ¿por qué no nos cuenta cuáles son estos anuncios? Nosotros algo comentábamos que las nuevas autoridades que van a prevenir el delito, digamos, en el nuevo gobierno, ya están coordinando, se pusieron un plazo de 48 horas para coordinar con la Subsecretaría de Educación, esto de que no pase nunca más que los niños no puedan ir a clase porque resulta que están despidiendo a un narco los vecinos del lugar. Sí, mira, lo que estuvimos hablando, bueno, igual como lo mismo que decía el subsecretario, aquí hay que tomar medidas de cortísimo plazo, de mediano y largo. Esto es un problema muy estructural, entonces también lo digo porque en el fondo es bueno que la gente sepa de que tiene que implicar también otras medidas, de que en el fondo también hay una cancha más pareja y de que no sea ni lo más fácil no cumplir tus sueños, pero al final todos tenemos sueños y dedicarte a acciones asociadas a otro tipo. Ahora, ¿qué es lo que hablamos con ellos? Vamos a trabajar en conjunto con algunas medidas de monitoreo, de prevención propiamente tal de corto plazo, en específico en el retorno a clases de la Escuela Filipina y del Jardín Manitos de Colores. Le pedimos también que a Carabineros y también al gobierno que nos apoyaran con algunos días tener acompañamiento en las mañanas por parte de las fuerzas de orden para en el fondo también dar tranquilidad a los papás, en el fondo
visibilizar la situación, pero empezamos también a trabajar en una conformación de una agenda conjunta que signifique convocar al Estado y que signifique también armar planes concretos para las escuelas. Obviamente nosotros como comuna quedamos súper en la palestra a propósito de que tuvimos que hacer esta suspensión de clases, pero la idea es poder apuntar a un plan de seguridad, escuelas, subsecretaría de prevención del delito, y que eso también le dé mayor espacio de que efectivamente la educación pública sea un espacio seguro para todo eso, es importante. Entonces nosotros el lunes debiéramos tener también un espacio ya más de coordinación y de presentación del plan. Obviamente ahí hay medidas que yo súper comprometida con que podamos participar, pero creo que también los anuncios le corresponden a las autoridades, tanto de la Subsecretaría de Educación como de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces no quisiera yo cometer ahí decir más detalle a propósito de que también es una propuesta de ellos. Un millón de gracias, alcaldesa Javiera Reyes, por esta conversación. Gracias por haberse tomado el tiempo para explicar esta situación. Nuestra intención no solo visibilizarlo, sino también ¿no? Tratar de encontrar las herramientas y que la gente se sienta acompañada en una situación tan compleja como esta. Un abrazo afectuoso para usted y para su comunidad. Que esté muy bien. Otra polémica que también queremos pasar a revisar y que tiene que ver con declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric a Don Francisco, a su programa Las Caras de la Moneda, dando cuenta de lo que pasó el día del traspaso de mando y de este atraso, ¿no?, que hubo en el Congreso. Revisamos la cuña, como decimos los periodistas, y vamos a comentar las consecuencias que tuvo esta declaración. Y una cosa, cuando usted llega al Congreso Nacional y entra, ¿qué va sintiendo? ¿Cuáles son sus pensamientos en ese momento? Primero, me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Eso pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que respetar, por cierto, los protocolos establecidos. Declaraciones que usted dirá, bueno, las hace el presidente en una entrevista distendida, tuvieron inmediatas repercusiones en la monarquía española. Y paso a revisar lo que dijo la monarquía española. Dice: se desmarca de sus eventuales responsabilidades en el retraso de la ceremonia de cambio de mando presidencial a raíz del supuesto atraso, ¿no?, del rey Felipe VI. La Casa del Rey de España ha señalado que le pareció bien inaceptable, es decir, más bien, ha dicho que el atraso producto de lo que habría sido, ¿no es cierto?, una situación generada desde el propio rey, eso no es así, no hubo tal atraso por parte del rey, sino que hubo una descoordinación, aparentemente, ¿no es cierto?, de la propia Cancillería y de la parte protocolar. Esto no quedó aquí. Hubo declaraciones, voy a repasar a revisar, declaraciones de quien es el consultor internacional, eso es lo que estoy revisando, consultor internacional en protocolo e imagen pública, el español Juan de Dios Orozco, que a propósito de estas declaraciones ha dicho lo siguiente: la semana pasada fue la mediocridad de la jefa de protocolo de Chile. Hoy es la incapacidad, grosería extrema, escasos modales diplomáticos y poco sentido de la elegancia personal del joven e inexperto presidente de Chile. Ni su juventud ni su inexperiencia le eximen de culpa. Dijo que, más aún, no habiendo sido esto responsabilidad del rey Felipe VI, sino que nuevamente trasladando la responsabilidad a errores de la Cancillería, él ha dicho que incluso si hubiese sido la responsabilidad del rey, no corresponde, dice con palabras textuales, y aunque don Felipe le dicen, hubiera llegado tarde a la ceremonia, un presidente que se precie no hace esa afirmación en público. ¿Qué les parece? Oye, a ver, varias cosas importantes aquí, Gabriel, Mirna, Mauricio.
efectivamente son errores no forzados, pero que pueden, lo conversamos con Libardo y lo conversamos con Cristian Leporati en su oportunidad, son errores no forzados que sí pueden alterar finalmente las relaciones internacionales o las relaciones bilaterales con otra nación, con otra monarquía, con otros representantes internacionales. O sea, no es tan aquí quedó libre de polvo y paja. No necesariamente, porque de eso se basan, ¿no?, las relaciones internacionales, las conversaciones y los análisis. Y acá, en 2 oportunidades ya se ha criticado a la Cancillería. Recordemos que los cambios de mando están a cargo de la Cancillería y también de toda la gente de protocolo. Por lo tanto, hay responsabilidad ahí, cómo se asume esa responsabilidad y cómo se subsanan estos eventuales errores no forzados que eventualmente podrían generar algún tipo de complicación mayor. En otros casos, hoy día probablemente no, pero sí en otros casos porque es la imagen pública. Libardo Buitrago, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Ángeles, muy buenos días. Buen Mirna, día. muy buenos días. Primer entuerto en las relaciones internacionales del presidente Boric. Primer entuerto. Esto es un entuerto por la réplica, por la forma y por el fondo. Y recordemos que el rey de España es el jefe de Estado. Claro. Eso es fundamental. O sea, esta es una situación que se da con un jefe de Estado. El jefe de gobierno es el presidente. Sí. Quien maneja las relaciones internacionales en España, por eso está aquí, es el jefe de Estado, el rey, don Felipe. Y entonces, en este intersticio de las relaciones diplomáticas, debido al peso específico que tiene España en la relación con Chile, es una relación privilegiada. Por lo tanto, uno cuida bastante la forma. Era evidente, era necesario, era preciso colocar algo de que de pronto era debatible, el tema del retraso del rey. Eso en términos prácticos y en el lenguaje coloquial, voy a decirlo, era rayarle la pintura al rey. Porque es un rey que además al año, yo saco las cuentas, y al año debe estar como en 50 o 60 ceremonias de esto. Claro. No es un equipo, y la monarquía española tiene todo un equipo de protocolo, de asistencia, de apoyo, que sabe exactamente las líneas. Entonces aquí esa versión en donde la Casa Real devuelve la pelota y se la coloca a la dirección de protocolo, ya queda una raya en la relación. Te doy un Queda dato. una raya en la relación diplomática entre los dos países, Ese es la el relación problema. bilateral. O sea, Exacto. queda rayada la Que relación. nosotros no dimensionamos. Porque mire Perdona. dónde queda. Mire Claro. dónde queda. Queda entre el presidente de Chile, el presidente Boric, y el rey. Claro. O sea, es ¿Verdad? al máximo nivel. Esto no fue que fue intermedio, que un funcionario de segunda categoría o tercera. No, estamos hablando del máximo nivel de quienes conducen las relaciones internacionales de Chile y de España. Mira, el consultor internacional, como les decía, ¿no?, español que hace Experto en protocolo. experto en protocolo, Juan de Dios Orozco, dice más. Dice, don Felipe llegó tarde por la falta de eficacia de los servicios de protocolo de Chile. La realidad es que la representación de España tuvo que esperar casi por 30 minutos a ser identificada y acreditada. Entonces, claro, es una... O sea, aquí hay un condoro. Estamos de acuerdo, aquí hay un condoro. O sea, aquí no porque sea el rey, ni No. porque sea la reina, ni porque sea... No, es que No. son cosas que, como dices tú, Libardo, uno no se puede permitir este tipo y yo creo que aquí, independiente, insisto, de lo que le pueda pasar al presidente en su fuero interno, era una frase totalmente innecesaria. Sí. ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Qué te parece, Mauricio? Oye, está bueno el cagüina, parecieron cagüinera. Oye, me parece que era una frase evitable, no sé si necesaria, pero evitable, porque fíjate tú que esto es una infidencia la que te voy a contar, pero A el ver. día lunes nosotros estábamos con Francesco haciendo el backstage de la conversación que tuvo don Francisco con Gabriel Boric, presidente Gabriel Boric, que fue precisamente el lugar donde no solo tuvo esta frase en contra del rey, sino que también, ustedes se acordarán, ¿no?, le pegó un palo a Andrés Alamán. ¿Se acuerdan cuando dijo, uno tiene que estar al otro lado porque probablemente, él siempre está muy equivocado, entonces si uno está al otro lado Sí. estamos menos bien? Que también fue un poco como inesperada y gratuita. También dijo algo en contra del rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, respecto de sus columnas, que no le había gustado el discurso de él, y también dijo algo en contra. Bueno, en estas 3 alusiones, los asesores, había un par de asesores y asesoras del presidente, y cuando dijo lo del rey, como que se agarraron la cabeza en un tono como de, Ya. mejor que no lo hubiera dicho. Y yo desde ese lugar entiendo, claro, un poco lo que dice Libardo, que en realidad entrar gratuitamente a un conflicto, a un roce que no se esperaba.
Pero por otro lado, yo me pregunto, más allá de lo que diga el consultor, que se entusiasmó harto con las palabras que tú comentabas, Mirna, a lo mejor efectivamente es lo que dice el presidente Boric. Digo, ¿por qué tenemos que efectivamente darle la razón a lo que dicen desde la monarquía española de que hubo un problema de protocolo acá en Chile? ¿Por qué no pudo haber sido al revés? Yo me acuerdo de la transmisión, estaba viendo en vivo la transmisión del cambio de mando por Canal 13 y se comentó, me acuerdo de la Titi González con Iván Valenzuela, decían, es raro que llegue tan tarde el rey, porque efectivamente llegó más tarde, llegó como 12 minutos más tarde, hizo ingreso al Congreso cuando ya debería haber comenzado la ceremonia. Entonces digo, me queda en el aire esta sensación de que pueden haber verdades encontradas, y más allá de la forma, a lo mejor de fondo, efectivamente puede ser que efectivamente haya llegado tarde el rey de Mauro, España. ¿Por qué no? Lo dejo como una opción. Claro, súper buen punto el que tú planteas, pero Mirna, acá dice que estuvo por casi 30 minutos para ser identificada y acreditada la representación de España. Eso es lo que está diciendo este consultor, pero lo que yo creo eso dice el consultor. Claro, estamos de acuerdo, pero Mauricio, independiente que yo creo que tú tienes un punto súper interesante a discutir y a debatir, pero yo digo, ¿para qué te vas a franquear un problema? ¿Para qué vas a decir algo en una entrevista que vas a hablar de 800 cosas más importantes de partida para el país? Y nadie le preguntó, porque ni siquiera es que el presidente, que don Francisco le haya dicho, presidente, ¿por qué partió tan tarde? ¿Por qué se atrasó todo? No. Le estaba preguntando por su emoción. Y yo ahí entiendo lo que tú describes muy bien, porque los asesores comunicacionales y políticos, claro que se agarran la cabeza a dos manos, cuando al presidente Piñera le pasó muchas veces también, ¿no? Claro. Pero repitámoslo para ver si... Y ahí, Libardo, comentamos sobre el punto de si era o no. Y una cosa, cuando usted llega al Congreso Nacional y entra, ¿qué va sintiendo? ¿Cuáles son sus pensamientos en ese momento? Primero, me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Eso pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que respetar, por cierto, los protocolos establecidos. ¿Sabe qué? Esta cuña, como Mirna dijo en el lenguaje periodístico, esto le llegó directamente al rey. No pasó por los filtros. No pasó por ningún... A ver, le dice, majestad, ¿sabe lo que acaba de decir el presidente de Chile? Lo despertaron, si era que estaba tomando desayuno, lo sacaron de donde se encontraba el rey Felipe y le dijeron, ¿sabe qué? Le mostraron la cuña. ¿Sabe? Por el peso de quien lo dice y en el lugar que lo dice. ¿Y cómo Mauricio, lo dice? En las formas diplomáticas, estas no se pueden perder independientemente del peso de la nación, y por eso es que estamos hablando de ello, porque desborda las formas. Claro. Si el presidente tiene una percepción de eso, hay 1000 conductos para decírselo en privado, 1000 conductos, y no genera el alboroto de que estamos conversando, pero más que alboroto, totalmente aquí de acuerdo. Hay que ir a esto, Mauricio. Puede quedar un poco rayada la relación bilateral entre los dos países, Claro. que es lo fundamental. Y aquí yo creo que tiene que actuar rápidamente. ¿Sigue grave? Sí, Mauricio, pero termino para poner el punto, para que me haga el contrapunto. Entonces, cuando tú tienes una declaración, es que le está diciendo que el presidente de Chile, Mauricio, le dijo al mundo que la ceremonia de traspaso del poder en Chile se atrasó por el rey Felipe. Es que mira, vamos al fondo de la cosa. Sí, Entonces, como el presidente lo dice en el contexto, todos los gobernantes de Europa lo llamaron, oiga, don Felipe, ¿qué le pasó a usted? ¿A dónde estaba tomándose el café? Que mire que llegó tarde. ¿A dónde paró? ¿Dónde estaba? Comienza esto a tomar en algo en lo cual la monarquía de cualquier parte tiene que tener una majestuosidad, por eso se llama monarquía, tiene que tener una majestuosidad de protocolo y que le digan públicamente que una ceremonia de un presidente de una nación se atrasó porque el rey de Juan Carlos, eso es complejo. Claro, si la pregunta, Mauricio, porque aquí era para lucirse la pregunta. La pregunta que le hace don Francisco, ¿qué sintió? Entonces podría haber dicho, imagínese, don Francisco. Quería llorar. La emoción, como que ya como que solté toda la tensión que tenía, ¿no es cierto? De lo que haya sido. Y me tiraban las patas, cualquier cosa. Tenía las patitas de lana, no sé, dormí mal. Me había acostado tarde las 3 noches anteriores, Irina, no sé, mi pareja.
Y tira Sí. esta cuña, como te digo, que para todos los efectos resulta de verdad innecesaria. Yo creo que el presidente, si tú me preguntas, Mauricio, yo creo que este es un gran aprendizaje para él y yo creo que a partir de ahora, creo yo, va a tener que pensar Ese es el punto. 2 veces más. Pero espérate, Espera. ¿puedo poner un punto? Mauro, espérate, que tú pusiste aquí, tú tiraste la papita, ahora te tiro yo otra. ¿Qué pasa? Mauricio A ver. Jürgensen, Libardo, Mirna, usted en su casa, señora, señor y equipo acá, corríjame si me equivoco. Hay gente que habla más de la cuenta. Hay gente que no que no filtra porque es más rápido, más locuaz, claro, correcto. más locuaz, esto. Pero mira el punto. Pensamiento hablado. Pensamiento hablado. ¿Qué pasa si esto es responsabilidad de otra persona, ni siquiera de protocolo? Ya, protocolo se equivocó, protocolo se equivocó. Pero yo estoy acá, yo presidente, me voy a parar, equipo de dirección. Me paro. Ya, entremos. No, espérate, que falta. No, pero es que casi como cuando uno se va a casar, ¿o no? O va a una ceremonia importante. No, espérate, que está en un taco. ¿Pero cómo va a estar en un taco? ¿Por qué no llega? No, si el rey el que está atrasado. Claro. El rey está atrasado, punto. No le levantó explicaron tarde. al presidente por qué está atrasado y el presidente lo único que quiere es entrar y se encuentra con esta cuestión. Entonces, ¿de quién es la culpa? Porque después, para el presidente, probablemente, efectivamente, la información era, no, pues el que llegó tarde el rey. Claro. Pero por último, ¿O eso, no? bueno, ahí Mauricio, por último yo lo que digo es que eso lo manejas de manera interna, porque ¿para qué? Vuelvo a lo mismo, te vas a abrir un Sí. flanco diplomático con un país, Porque ¿no no es cierto? filtra, pues eso es lo que te estoy diciendo. Pero ojo que yo no diría que el presidente Boric tiene tantos errores no forzados en este tipo de materia. Lo que pasa es que, a ver, es presidente hoy día, pues entonces Sí, pues. todo lo que diga tiene el parlante suena más fuerte. Ya no es el candidato, no es la primera ni la segunda vuelta, Felina. no, ahora es el presidente de la República, Mauricio. Yo creo que varias cosas, no subestimemos también este escenario de calidez e intimidad que ofrece don Francisco, digamos. Él está relajado, sentado en un sillón de su casa, hablando quizás más de lo que debería, ¿no? Yo creo que también es virtud, ojo, de don Francisco, que le permite con una sola pregunta que él se explaye, a lo mejor más allá de lo recomendable. Me pregunto también en esta disyuntiva que hay, porque en el fondo una de las cosas que se le reconoce al presidente Gabriel Boric, o al menos en su trayectoria política, es que es como franco, dice las cosas tal cual, como las dice, comillas, la gente, ¿no? Pero claro, evidentemente, como tú bien dices, ya no es candidato y es presidente, y siendo presidente se entiende que eso también significa que hay que cuidar las formas, por algo es que, como te digo, los asesores se agarraran la cabeza. Y por último, me quedo bien con ese punto que dice Libardo, ¿no? O sea, si hablamos del rey de España, hablamos de un hombre que, claro, efectivamente debe estar en 50, 60 ceremonias de este tipo al año, o sea, es muy raro pensar, ¿no? Ya entrando de lleno en el tema, de que él pudiera equivocarse en algo tan sensible como llegar ¿Te digo tarde al algo? cambio de mando de un país que además es clave, importante, como es Chile. Y lo último, después de esto, el problema que tiene el presidente Gabriel Boric, y se lo compró solito, es que no va a poder llegar tarde a ningún lugar y comenta las malas lenguas que llega tarde bien seguido. Exacto. Oye, pero deja contarte algo más. Mira lo que dice este señor experto consultor internacional en protocolo del español. Dice que por cierto que el rey de España lleva asistiendo durante más de 30 años de una manera impecable a las más importantes tomas de posesión presidenciales. Y termina, su departamento de protocolo es uno de los más ejemplares y profesionales del mundo. Mira, Mirna, ¿por qué está tan alborotada la corona española y los expertos en protocolo y todas estas cosas? Porque una rayada de pintura para la dirección de protocolo de España. O sea, el rey llamó a todo su equipo, que es muy bien remunerado, que trabaja hace mucho tiempo con él, que tiene cosas, y la sacudida a su interior, porque el rey lo que tuvo que haber hecho es qué fue lo que realmente ocurrió para esto. Porque esto lo afecta a la imagen a alguien que en lo de protocolar quiere mantener una situación impecable. Ahora bien, volvamos a un punto que tú tocas, que a mí me parece sustantivo, Ángel, y que también de lo que plantea Mauricio. Tú dices, mire, aquí hay cosas que pueden ocurrir. De pronto en el estrés del protocolo algo puede irse, algo puede quedar allí y es subsanable. Y se subsana por donde es la mejor vía de solución de las cosas diplomáticas, que es en el cara a cara, tranquilito, por debajito. O sea, a ver, Por debajito, no en público. Ya, pero espérate, porque llama, aquí, ahora debiese llamar al presidente directamente, el presidente Gabriel ¿Cómo se Boric, zanca? llamar al rey hacia su teléfono personal y Exactamente. decirle, ¿Así? exactamente. Felipe, ya, ¿Cómo ya. arreglamos esto? Felipe, Porque esto me hay que equivoqué. arreglarlo, porque ¿Ah, entonces sí? va a seguir escalando. En una de esas ya lo hicieron, pero ¿cómo yo sugeriría
como experto en la materia, ¿cómo sugeriría resolver esto y evitar que escale más? Porque entonces van a hacer una línea de tiempo para saber si fue la falla de la Dirección de Protocolo de Chile o fue la comitiva del rey. Esto se zanja inmediatamente en una llamada del presidente Boric a su par jefe de Estado, que es rey. Le dice, mire, majestad, yo lo que quise decir es que en su atraso, pero no lo quise decir con la fuerza de esta situación. Porque Mauricio, está bien, una cosa es ser mostrar frescura, ser un líder por la edad que tiene el presidente. Sí. Eso es una cosa que no tiene que reñir con algo que es fundamental. Y es lo siguiente, Mauricio. Uno puede ser joven, uno puede ser viejo, uno puede ser hombre, puede ser mujer, características distintas. Pero hay normas a las cuales no se puede atravesar. Y una de esas es tener mucho cuidado en las relaciones internacionales con lo que se dice, en dónde se dice y la forma. Y sobre todo cuando lo dice quien conduce las relaciones internacionales, en este caso el presidente, haciéndole una crítica pública al rey de España, por supuesto que eso genera alboroto, Mauricio. Libardo, entonces ¿tú crees que lo más recomendable en este caso, para entenderlo bien, y efectivamente tú eres un experto en el tema, hubiera sido que si efectivamente, porque por algo lo dice el presidente Boric, o sea, no creo que, más allá de la forma, o sea, no creo que haya dicho lo que dicho, si lo que dijo, si es que de verdad no tenía algún antecedente al respecto, o sea, si dice que llegó atrasado porque a lo mejor él lo sabía, pero si ese fuera el escenario, ¿tú crees que, o sea, lo que tú recomendarías es que efectivamente esa queja se hace de manera privada o reservada, ¿no? Y al tiro. Absolutamente, por lo siguiente. ¿Cuál es la interpretación que puede tener el rey ahora? ¿Cuál? La interpretación que puede tener el rey, legítimamente, el rey de España es: no le caí bien, no le caigo bien, y va a hacer un punto con esto. Entonces tú tienes que sacar, en una situación armoniosa, tienes que sacar eso rápidamente de la escena, no tienes que darle espacio a eso. No, fue una frase que se dijo en un contexto y todo, pero la relación diplomática es la que debe empujar y la que debe lidiar. Yo diría categóricamente que esto se zanja lo más pronto posible, una llamadita telefónica privada: mire, su majestad, yo le quise decir esto, fíjese que de pronto tal, porque al otro lo dejó expuesto públicamente, o sea, el rey llega atrasado a una toma de posesión. Sí. Es que no llegó a tomar lo calificó de impresentable. No llegó a tomar café atrasado, porque tú puedes llegar a tomar café atrasado, puedes llegar a una comida que no es oficial atrasado, pero tú no puedes llegar cuando te señalan públicamente, te dicen: por culpa del rey de España, de don Felipe, el acto presidencial en Chile se atrasó. Si esa es la lectura que hizo el rey, entonces el rey puede interpretar: ¿sabe qué? Me tendrá mala, me cogió mala, le caí mal. Son cosas que le pueden pasar al rey. ¿Cómo tú lo solucionas, majestad? Esto es política, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Y cosas de acción política se resuelven con política. Yo cogería el teléfono, lo llamaría: mire, majestad, no es para tanto, discúlpeme, dígame. Y después hay mil formas de restañar, si ya lo es después para la talla, pero por lo pronto, la monarquía española sintió el golpe, lo sintió muy duro, lo sintió muy fuerte, tanto que ha replicado. A veces replican directamente y lo hacen con expertos, le piden al experto: oye, ¿sabe qué? Mándate esto por aquí para que Chile reciba eso. Pero no, lo que no podemos hacer es dejar como si no pasara nada. Abierta, eso es peor. No, eso es peor. Ya, pero espérate, no quiero salirme del tema, pero volviendo al punto anterior, o sea, aquí también va a ser fundamental los asesores del presidente para que decirle la información real, concreta, y qué es hasta dónde puede llegar él, porque si no... Eso. O sea, puede de la canciller, otro error así. El primer tema que le cae a la canciller, si esto es tema no más que asesor, a la canciller. O sea, aquí la canciller tiene que entrar rápidamente, entrar a resolver esto de manera dinámica, en el sentido: mira, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Llegamos atrasados. Y la canciller ya tuvo que haber hablado. Yo creo que ella ya habló con su par español, de manera de que esto no vaya, este incidente, esto es un incidente, esto sí que es un incidente, no vaya a dañar. Claro, no, hagamos la distinción. Este incidente no vaya a echar a perder una relación que por años ha sido buena. ¿Y quién tiene que actuar? La canciller, rápidamente llamando. Yo creo que ya lo hizo, y no estaría mal que lo hiciera ahora, porque se necesita cerrar ese episodio. O sea, don Felipe debe estar medio complicado con eso. Totalmente. Yo solo quiero agregar lo siguiente, lo decías tú, Mauricio, respecto de cuando tú estás en una entrevista relajado, ¿no? Relajado, donde tú sabes el lado humano de la política. Sabemos que don Francisco es un maestro, ¿no es cierto?, para conseguir declaraciones en medio de esa condición de relajo. Si no, pregúntele a usted a la expresidenta Michelle Bachelet, cuando anuncia un cambio de gabinete total, ¿no es cierto? Justamente en esta entrevista con don Francisco, en las caras de la moneda.
y que nadie lo esperaba y que todos los medios, recuerdo perfecto, decíamos, se pasó don Francisco, o sea, don Francisco logró lo que no habíamos logrado ninguno de los periodistas que hacemos política. Bueno, pero ¿por qué todo esto? Porque hay que, justamente lo que tiene que entender el presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Y este es su primer traspié, pero seguramente va a haber otros, porque lamentablemente el ejercicio de su cargo es de una alta responsabilidad, es que nunca puedes estar relajado. O sea, puedes aparecer relajado, pero tú tienes que estar por dentro con la claridad total de que cada palabra que tú digas es la palabra del presidente de la República. ¿Digna? Ya no es el candidato, ya no es el diputado, ya no es el dirigente estudiantil, es el presidente de Chile, que debe representar a todos los que habitan este territorio. Sí. Por lo tanto, hay que tener tanto cuidado, Mauricio. Tú que estabas cubriendo ahí, cuando ves que los asesores se tapan la cara, me imagino lo que estaban pensando internamente, ¿no? Sí. Claro, yo creo que probablemente todo lo que tú dices, ¿no? De empezar a hablar con él sobre ciertos asuntos. Ahora, yo no me atrevería a aconsejar al presidente en realidad, pero tengo una duda y se la quiero preguntar a Libardo. El tema del cambio de mando, para entender también si es que efectivamente la falla fue por este lado, por así decirlo, ¿no? ¿Quién se ocupa del tema del protocolo del cambio de mando? ¿El gobierno saliente o el gobierno entrante? Si es que hubiera existido algún problema en el protocolo, efectivamente, un retraso, mala información, mala coordinación, ¿fue culpa del gobierno que entró, el gobierno de Boric, o era culpa del gobierno Piñera? Asume desde el momento toda la coordinación la directora de protocolo que fue nombrada por el presidente Boric para tal efecto. O sea, esto es responsabilidad del gobierno que entra. Y el gobierno que sale lo que hace es facilitar, pero la directora de protocolo, que lució bastante elegante en todas estas cosas, es a ella la que le cae la responsabilidad, porque para eso la nombraron con anticipación, para coordinar todas las cosas. Mientras tú hacías la descripción, Mauricio, yo me lo colocaba en un lugar de ubicación que era esa misma noche. Esos asesores debieron haber hablado con la canciller, porque esa misma noche se debió haber producido las llamadas para atenuar el conflicto, para atenuar que no se genere ninguna situación. O sea, dicho la respuesta del presidente, yo creo que se le transmitió a la canciller tuvo que haber hablado con su par, porque es la única manera de evitar que un conflicto de estos escale. Porque usted dice, no, pero es irrelevante. No, el orgullo del rey de España está tocado por esta declaración, por supuesto. Le dicen que por él se atrasó un cambio de mando. Imagínense lo que tiene en la espalda el rey. Oye, uno se ríe desde acá, pero es el tremendo entuerto. No, y para él. Es el tremendo entuerto. Así que llegáis tarde a todos, le van a decir al rey de España, así que está llegando tarde. Estamos llegando después tarde. de 30 años que tiene de actuación en esto. Claro, oye. Bueno, y además, sí o no, que hay un jefe de protocolo en España que hay varios. Hay varios, ¿no? Hay varios jefes de protocolo y ganan en promedio como 44 millones de pesos al año. O sea, su pega es fundamental, que todo se lleve a cabo como tiene que ser, con los tiempos que tiene que ser y con las exigencias que cada uno de los países también tiene. O sea, no es solo el protocolo de España, sino también poner a disposición eso. ¿Cómo conversa con los protocolos de distintos países, de distintas formas? Para eso tiene toda una estructura financiada desde toda la vida. La monarquía la tiene de manera de evitar cualquier inconveniente. O sea, que esto crean que haya pasado desapercibido. No. Al rey no le pasó desapercibido. O sea, yo me imagino lo que le dijo la reina Leticia ya al rey, lo tuvo que haber retado. Y dijo, no, pero si no es culpa mía. Y entonces van a buscar qué fue lo que ocurrió. Claro. Pero antes de buscar qué fue que se atrasó, si por aquí por allá, tiene que haber llamadas telefónicas para evitar que esto no vaya a subir, no vaya a escalar. Mira, oye, cuando yo soy buena para salirme. ¿A Pues qué hago sí, el buena nada? para salirse. ¿Cómo te iría a ti con don No. Francisco? Se te suelta la Que no lengua. me invite ese caballero, por favor. Oye, Ángeles, tú sabes que lo más No. complicado siempre uno dice no. en comunicaciones, y Mauricio, y Mirna, uno Yo ya siempre habría dice en renunciado. comunicaciones, lo más complicado para un entrevistado es en el momento en que el entrevistador lo logra relajar, porque él le saca hasta la lengua. Bueno, aquí miren lo que pasó. Sí, pues. Claro, pues. Él la saca hasta la lengua, si no está efectivamente muy Por concentrado. eso es virtud de don Francisco. Sí, pues. Oye, pero espérate, pues, Mauro, porque también depende de la personalidad de uno. Porque si uno se sale de madre habitualmente o no tiene mucha psicología o eventualmente, no sé, pues, es más del lenguaje nomás para hablar, yo me mando con todos los días por medio. Yo no podría tener una pega así de importante en donde hay que mantener un protocolo porque ¿Estaríamos la en cabeza guerra? pescada- ¿Estaríamos en guerra con varios países, Ángeles? o estaríamos en paz y amor. Oye, pero Ángeles, Ay, por Dios. Ángeles, ¿Qué?
Pero yo tengo una duda, se la planteo a usted, como otro giro de la conversación, porque damos por sentado y por entendido de que se equivocó, de la ingenuidad, o que es inexperto, que hay que tener paciencia, que tiene que aprender más, que tiene que escuchar más a sus asesores. Pero ¿qué pasa si él lo dijo consciente? Relajado pero consciente, y ocupó la palabra pensada. Estoy pensando en ese escenario de que él ha dicho, voy a decir impresentable y voy a hablar del rey y voy a decir que por él se trazó y entiendo lo que eso puede generar. Libardo, eso podría entenderse también como una declaración, como a lo mejor decir somos un país independiente y hacerse cargo también de esta idea también de que viene como el colonialismo español a supervisar cómo están las cosas por acá. Digo, estoy tratando de imaginar, si que ese fuera el escenario, podría ser una opción más allá del formalismo del protocolo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, la comprendo perfectamente, tanto que el rey parte de ahí. O sea, el rey lo que hace es parte de ahí. Para el rey, la declaración, la respuesta del presidente a esa pregunta, que era para que tuviera otra respuesta, el rey siente que es consciente la declaración del presidente, que es en la figura de él. Claro. No se la dijo, mire, es que el equipo del rey de España, porque hubiera sido así, si la quisiera hacer, la hubiera sido hecho así, es que el equipo del rey lo atrasó. No, es por el rey de España, con nombre, apellido y persona. Entonces el rey la toma y dice, bueno, esto es contra mí. Sí. Es la forma en que la toma. Y él la toma como una declaración consciente, dicha con lo que significa el presidente. Ahora, puede que por allá íntimamente diga, sí, quizás era alguna entrevista, todavía no coge el ritmo de las acciones y repercusiones del discurso presidencial. Le puede conceder eso, pero lo que he hecho públicamente se tiene que resolver de manera privada, urgentemente de manera privada. Que le inviten sanguchito. Exacto, pero yo digo lección aprendida nomás. Sí. Esto, mira, En la terraza. Lección aprendida nomás, y son parte de los procesos que cualquier presidente, pero particularmente un presidente más joven, pues sí es verdad. Él tiene 36 años recién cumplidos, 36, ¿no es cierto? 36, sí, 36 sí. recién cumplidos. Por lo tanto, oye, démosle también la oportunidad a esta nueva generación, digo yo, de equivocarse. Fíjense ustedes que quiero solamente cerrar con un punto. Mira, Luis Mayra, un absolutamente reconocido político de la otrora Concertación, fue suegro de Gabriel Boric en alguna etapa donde él pololeó con una de sus hijas. Y él decía una cosa muy interesante en una entrevista el fin de semana. Decía que esta generación que forma parte del gabinete tiene más experiencia política que el gabinete que asumió en 1990 con el presidente Elwin. ¿Saben por qué? Porque era una generación que había estado en clandestinidad o no había podido, porque no había partidos políticos, porque había una dictadura, y que no había tenido la experiencia política que ha tenido esta generación. Entonces, interesante igual lo que señalaba, ¿no? Es también, digamos, yo creo que es legítimo preguntarse, ¿es otra política, otra forma, más allá de este traspié? Es que el profesor Mayra, a quien aprecio mucho y he conversado varias veces, toca un punto, efectivamente. La vieja política y la nueva política sí tiene formas. ¿Sabe por qué? Y esto voy a colocarlo sin que sea un ejemplo, sino como lo coloco como antecedente. Hay presidentes que deliberadamente no usan formas diplomáticas, lo hay, y se mantienen, y pese a todos los asesores, lo hay. Entonces, aquí la cosa es que... ¿Cómo quién? Como quién, póngalo usted, Maduro, por ejemplo. No, Trump Bueno, Trump. Bueno, entonces es un presidente que uno sabe que no tienen formas. Claro. Y se van a Me da lo caracterizar mismo. por eso. Pero yo creo que aún esta nueva política tiene que tener unas formas. El nuevo ciclo político que ha iniciado en Chile, el presidente Boric tiene que darle una nueva forma. Es que la juventud, la rozanía, toda la frescura de lo que eso significa, no significa atropellar formas. Hay formas que pueden ir cambiando, pero son formas en buena cuenta. Son formas. O sea, es como yo le dije a mis alumnos, oiga, ustedes en relaciones internacionales viven lanzando la palabra guerra o paz porque son los signos de los tiempos. No, hay formas para no caracterizar a un presidente. Yo entiendo que pudo haber sido una cosa que para el presidente Boric no le dio la importancia, porque si se la hubiera dado y fuera intencional, va a ser difícil que el rey de España entienda la situación, porque lo estamos colocando. Pero no puede ser recurrente, y a eso es lo objetivo, que no sea recurrente. Ya, pero ¿se acuerda usted, Libardo, que el rey Juan Carlos, el padre del rey Felipe VI, se salió del libreto en uno de los encuentros, ¿no es cierto?, latinoamericanos, ¿no?, iberoamericanos. Aquí, estaba, ¿se acuerdas o no? Aquí en el Buchurada. Mira, por ahí tenemos el audio. A ver, cuenta tú. Yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Mire,
tú estabas ahí. Bien, ahí estábamos, era una cumbre que en Santiago, yo estaba físicamente en ese lugar porque tenía que entrevistar a un presidente que habíamos concertado una entrevista, entonces estaba ahí esperándolo cuando se provoca el incidente. Y es que el jefe de Estado, mire el peso, pues soy rey, el jefe de Estado aburrido, que también fue una salida de protocolo, no correspondía, es decir, no estuvo bien lo que hizo el rey Juan Carlos. Pues cuando se dirige al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y le dije, ¿por qué no te callas? Bueno, eso no es protocolario. Eso no es protocolario. Eso tampoco debe haber ocurrido. Que el rey estaba exasperado, que el rey... Bueno, pues el rey tiene que tener una situación y tuvo que haberse aguantado. Pero no lo hizo. Sí, pero llevaba una intervención como de... Pero está, Ángeles, lo que sea, no estuvo bien. No estuvo bien. No es el rey el que tiene que llamar la atención a otro jefe de Estado en ese escenario. No estuvo bien. Por aburrido que estaba, por lo que le parecía lo que está diciendo rey, Chávez. Porque ahí sí que yo recojo lo que dice Mauricio Jürgensen. Menos el rey, porque queda la sensación, aquí viene el rey, ¿no es cierto? El colonizador, ¿verdad? Del imperio español, que viene a sus colonos a decirle, oye, ¿sabes qué? Cállate porque estás hablando mucho. No, muy mal. No corresponde. No corresponde no. quien sea el respeto. Hay algunos que celebraron y los ojos lo blanqueaban porque el rey se lo había dicho a Chávez. Aunque se lo diga el que se lo diga, a Kim Jong-un, al que se lo diga, no es la forma. Por eso. No, son las formas. Entonces, ven la experiencia que tiene Juan Carlos, el rey don Juan Carlos, ahora goza de Abu Dhabi. Entonces, frente a esa situación, no corresponde salidas de protocolos porque van a quedar para siempre, ¿no? Algunos le sacarán la parte política, estuvo bien o estuvo mal. No correspondía que don Juan Carlos en esa oportunidad ni tampoco decirlo públicamente. Bien, 1.000.000 de gracias, Libardo. Bien, pues cerramos entonces esta conversación porque vamos a seguir obviamente viendo si es que efectivamente hay una versión oficial por parte del gobierno en representación, ¿no es cierto?, para dejar claro este asunto y despejar ya cualquier problema